Despidieron a una doctora de urgencias por la muerte de un paciente, familiar de un poderoso funcionario, y por desesperación aceptó ser cuidadora de una niña enferma. Pero al ver quién era su padre, se quedó helada. Que lo disfruten. La noche de julio era sofocante y angustiosa. Una de esas noches en que el aire parece congelarse entre las casas. Ni siquiera las ventanas abiertas traían alivio. Ana Morales llevaba 18 horas seguidas de guardia en la ambulancia. Estaba cubriendo a una colega enferma. Solo soñaba con una cosa. Llegar a casa, quitarse ese uniforme empapado de sudor y desplomarse en el sofá bajo el zumbido de su viejo ventilador. Eran las 2:30 de la madrugada cuando llegó la llamada. Ana ya estaba casi dormida en la sofocante sala de descanso. Tenía la cabeza apoyada sobre los brazos. La voz de la despachadora penetró en su conciencia cansada como un golpe. Ambulancia 3, salida urgente. Posible infarto. Hombre de 68 años. Dirección: Los Pinos, calle Los Robles, número 17. Ana se levantó de un salto. Tomó el maletín de medicamentos y corrió hacia la ambulancia. Roberto ya estaba encendiendo el motor. Era un conductor con 20 años de experiencia. Hombre callado, casi de edad de retiro. En todos esos años había aprendido solo 2 cosas. No hacer preguntas innecesarias y conducir rápido. El camino tomó 20 minutos. 20 minutos tortuosos. Las luces de emergencia cortaban la oscuridad nocturna. La sirena aullaba tan fuerte que Ana sentía cómo se le tapaban los oídos. Repasaba mentalmente el protocolo para infartos. Verificaba en su mente el contenido del maletín. Nitroglicerina, aspirina, morfina, desfibrilador. Su corazón latía acelerado. No solo por el cansancio. También por ese presentimiento que a veces visita a los médicos antes de casos especialmente difíciles. La casa número 17 no era una casa común. Era una verdadera mansión. 2 pisos. Reja alta de hierro forjado. Portón automático que se abrió con un suave zumbido eléctrico. Ana saltó de la ambulancia. Notó el lujo por todos lados. Césped perfectamente cuidado. Senderos de baldosas de granito. Lámparas decorativas a lo largo de la entrada. Tan distinto de las llamadas habituales. Edificios viejos. Viviendas precarias. Complejos habitacionales en las afueras. Un hombre los recibió en el porche. Unos 45 años. Alto. Distinguido. Ropa cara. Su rostro mostraba preocupación. Pero algo en esa expresión parecía teatral. Fingido. Aquí, rápido, en la sala. Dijo el hombre. Su voz era entrecortada. Nerviosa. Ana tomó el maletín y corrió tras él. Entraron a una enorme sala. Piso de parquet color nogal. Muebles de cuero. Estanterías hasta el techo. En un amplio sofá yacía un hombre mayor. Canoso. Rasgos nobles. Vestía un traje caro. Ahora desabrochado. La corbata floja y desplazada. Su rostro estaba cubierto de sudor. Tenía ese tono grisáceo que Ana había aprendido a reconocer al instante. Se arrodilló junto al paciente. Buscó el pulso rápidamente. Débil. Filiforme. 130 latidos por minuto. Comenzó con las preguntas del protocolo. ¿Cuándo empezó? ¿Qué le duele? ¿Tomó algo? El hombre que los había recibido respondía atropelladamente. De manera confusa. Hace unos 20 minutos. Se agarró el pecho. Dijo que no podía respirar. Ana levantó la cabeza. Miró al hombre con atención. Algo en sus palabras no cuadraba. Pero no podía identificar qué. El paciente de repente gimió. Se agarró el pecho. Ana se concentró completamente en él. Puso una vía intravenosa. Le dio nitroglicerina sublingual. Le ordenó a Roberto preparar la camilla. Pero veía las señales. 10 años de experiencia. 5 en urgencias. Quedaba poco tiempo. Quizás minutos. Tal vez solo segundos. ¿Quién es usted para él? Preguntó Ana mientras cargaban la camilla.
Socio de negocios, respondió el hombre brevemente. Ricardo Salazar. Subsecretario de Gobierno. Ana asintió. No le dio importancia. En ese momento solo importaba una cosa: llevar al paciente a reanimación a tiempo. En la ambulancia, Roberto aceleraba a máxima velocidad por la carretera nocturna. Ana se inclinó sobre el paciente. Monitoreaba su estado. La presión caía. El pulso se debilitaba cada vez más. De repente el hombre abrió los ojos. La miró. Su mirada era consciente. En ella no había solo dolor. Había algo más. Desesperación. Y el deseo urgente de decir algo importante. Sus labios se movieron. Susurró. Apenas audible. Jadeando, no las correctas. Él me dio las incorrectas. ¿Qué? ¿Qué incorrectas? Ana se inclinó más cerca. Trataba de escuchar. Pero el paciente ya había cerrado los ojos. Su respiración se volvió entrecortada. Ronca. Ana entendió que lo estaba perdiendo. Se estaba yendo en ese mismo momento. A pesar de todos sus esfuerzos. A pesar de la vía intravenosa. A pesar de la máscara de oxígeno. Cuando llegaron al hospital, él ya no respiraba. El equipo de reanimación trabajó durante 20 minutos más. Masaje cardíaco. Desfibrilador. Adrenalina. Todo según protocolo. Pero Fernando Herrera, así constaba en sus documentos, estaba muerto. Ana había encontrado los papeles en el bolsillo de su saco. El médico de guardia constató la muerte a las 4:17. Ana salió al pasillo. Sintió ese vacío familiar después de cada fracaso. En 10 años en urgencias había aprendido a no tomárselo tan a pecho. Había aprendido a dejarlo ir. Pero cada muerte igual dejaba un peso en el alma. Esta noche no fue la excepción. Volvió a casa al amanecer. El cielo ya se aclaraba en el este. Tonos rosa lechoso. Se desplomó en el sofá sin cambiarse. Durmió hasta el mediodía. Cuando despertó, vio su teléfono. 10 llamadas perdidas. Todas del director del hospital. La mañana de septiembre era sorprendentemente cálida. Una de esas mañanas engañosas. El aire aún guardaba memoria del calor reciente. Pero ya se sentía la llegada del otoño. Ana Morales estaba junto a la ventana de su departamento. 2 habitaciones. 4º piso de un edificio de 9 pisos. Miraba el patio. El conserje varía las hojas caídas desde temprano. Las juntaba en montones rojizos. Ana bebía su tercer café de la mañana. Instantáneo. Barato. De una lata con etiqueta decolorada. Ya no quedaba dinero para buen café. 2 meses sin trabajo. 63 días, para ser exactos. Ana contaba cada día. El dinero se evaporaba a velocidad aterradora. El pago de la hipoteca pendía como espada de Damocles. De alimentos solo quedaban pasta, arroz y una lata de conservas de carne. Comprada el mes pasado en oferta. Ana entendía la situación. Si no encontraba trabajo en la próxima semana, tendría que pedir un préstamo. Eso significaba una nueva esclavitud. Una nueva soga al cuello. Esos pensamientos la comprimían por dentro en un nudo apretado. La habían despedido una semana después de aquella noche. Después de una conversación con el director del hospital. Él la había llamado a su oficina. Habló largo rato. Confusamente. Sin mirarla a los ojos. Balbuceaba algo sobre una investigación interna. Sobre una queja. De Ricardo Salazar. El subsecretario de Gobierno. Hablaba de diagnóstico incorrecto. De pérdida de tiempo. Decía que la pericia mostraba que con acciones correctas el paciente podría haberse salvado. Que la dirección insistía en el despido. Nada personal, doctora Morales. Pero usted entiende. ¿Qué tipo de persona presentó la queja? Nos vemos obligados. Yo mismo no estoy contento. ¿Pero qué se le va a hacer? Ana escuchaba sin poder creerlo. Ella había hecho todo correctamente. Todo según protocolo. Lo sabía con certeza. Había repasado esa noche tantas veces en su cabeza.
Analizado cada una de sus acciones. No encontraba errores. Pero el director era inflexible. Ana firmó la renuncia. Entendía que discutir era inútil. Contra el subsecretario de gobierno. Contra sus conexiones. Contra su influencia. Ella, simple médico de urgencias, no podía hacer nada. Y entonces comenzó la pesadilla. Envió su currículum a todos los hospitales de la ciudad. Llamó a clínicas privadas. Fue a entrevistas. En todas partes recibía la misma respuesta. Cortés. Evasiva. La llamaremos. Y luego no llamaban. Ana poco a poco comenzó a entender. Su nombre se había convertido en marca negra. En la comunidad médica de la ciudad. Alguien muy influyente se había encargado de eso. De que nadie más la contratara. 3 años atrás su esposo se había ido. Después del divorcio, Ana se quedó con este departamento. 2 habitaciones. Pequeño. En un edificio viejo. Piso de madera que crujía. Pero era suyo. Era su isla de estabilidad en una vida que después del divorcio se había ido cuesta abajo. Pero el departamento tenía hipoteca. Cada mes había que pagar. 2 meses sin trabajo habían quemado todos sus ahorros. Ana sabía que a fin de mes tendría que pedir dinero prestado a sus padres. Era lo último que quería hacer. Su madre siempre le echaba en cara el divorcio. Decía que debía haber aguantado. Que todos los hombres son iguales. Que en su época no había divorcios. Cada conversación se convertía en tortura. Esa mañana, revisando una vez más los sitios de vacantes, Ana encontró un anuncio que resaltaba entre los demás. Se solicita cuidadora para niña de 7 años. Se requiere formación médica. Experiencia con niños será valorada. Vivienda en el lugar de trabajo. Buen sueldo. Contactar por teléfono. Ana miró ese anuncio durante mucho tiempo. Tanto que el café en su taza se enfrió. Pensaba que una vacante con vivienda era exactamente lo que necesitaba. Podría rentar su departamento temporalmente. Con ese dinero pagar la hipoteca. Ella viviría en el nuevo lugar de trabajo. No gastaría en comida ni servicios. Ahorraría dinero. Respiraría. Saldría de ese hoyo de deudas. Marcó el número. Una voz femenina respondió secamente. Profesional, diga. Ana comenzó a hablar. Titubeando. Que era médico de urgencias. Que tenía experiencia. Que estaba lista para empezar ese mismo día. La mujer la interrumpió. Venga mañana a las 10 de la mañana. Anote la dirección. Los Pinos, Avenida Las Palmas, número 23. Casa vieja al final de la calle. A la mañana siguiente Ana se levantó a las 6. Aunque Los Pinos estaba a solo 40 minutos en autobús. Pero quería verse bien. Presentable. Profesional. Se puso su único traje decente. Gris. Formal. Comprado antes del divorcio para conferencias médicas. Ahora un poco apretado en la cintura. Durante los meses de estrés había subido un poco de peso. Comiendo por ansiedad. En el autobús hacía calor. Olía a sudor y colonia barata. Ana iba sentada junto a la ventana. Abrazaba su bolso. Un bolso de cuero viejo con asas gastadas. Dentro llevaba sus diplomas. Certificados. Todo lo que podía comprobar su calificación. Miraba por la ventana el paisaje que pasaba. La ciudad gradualmente se convertía en suburbio. Los edificios altos en casas particulares. Los Pinos la recibió con silencio y olor a pinos. El barrio estaba rodeado de árboles. De ahí su nombre. Las casas estaban muy separadas unas de otras. Muchas tenían rejas altas. Ana entendió de inmediato. Este era un lugar para gente con dinero. Zona residencial de élite. Se sintió incómoda. Ella, simple médico de urgencias, siempre se había sentido fuera de lugar entre gente rica. No encontró la avenida Las Palmas de inmediato. Tuvo que preguntarle a un señor mayor que reparaba una cerca. Por allá, señaló con la mano. Pase la tienda. Luego a la izquierda. Al final el camino está en mal estado.
Siga hasta el fondo. Ahí está la casa vieja. La casa número 23 resultó ser una casita vieja de un piso. De madera. Pintura descascarada en las ventanas. Porche torcido. Jardín completamente descuidado. El pasto llegaba más arriba de las rodillas. Todo tan diferente de las mansiones bien cuidadas de los alrededores. Ana por un momento dudó si era la dirección correcta. La reja chirrió cuando Ana la empujó. Caminó por el sendero cubierto de maleza hasta el porche. Ahí la esperaba una mujer de unos 40 años. Delgada. Traje sastre formal. Cabello recogido en un moño. Expresión profesional. ¿Viene por la vacante? La mujer miraba su reloj. Claramente tenía prisa. Sí, soy Ana Morales. Hablamos ayer por teléfono, respondió Ana. La mujer asintió. La examinó rápidamente de pies a cabeza. Patricia Núñez. Asistente del señor Salazar. Él me encargó resolver el asunto de la cuidadora. Salazar. Al escuchar ese apellido, Ana sintió como todo se le congelaba por dentro. Se quedó paralizada por un instante. Patricia, sin notar su estado, continuó rápidamente. Profesional. La niña tiene 7 años. Se llama Sofía. Tiene parálisis cerebral en grado leve. Camina pero con dificultad. El habla no es clara. Necesita cuidado constante. Masajes. Terapias. La última cuidadora renunció inesperadamente. Necesitamos a alguien con formación médica. ¿Está lista para comenzar? Ana asintió en silencio. No confiaba en su voz. Bien. Venga, le muestro todo rápido. Le paso los contactos. Tengo que irme en 1 hora. Patricia abrió la puerta y entró a la casa. Adentro olía a humedad y encierro. La casa claramente no se había ventilado en mucho tiempo. Los muebles eran viejos. Un sofá con resortes hundidos. Una mesa en la cocina cubierta con hule. Polvo en los marcos de las ventanas. Sofía, sal. Conoce a tu nueva cuidadora, llamó Patricia bruscamente. De una pequeña habitación al final del pasillo apareció una niña. Ana se quedó inmóvil. Sofía era pequeña. Delgada. Cabello largo y oscuro recogido en una trenza despeinada. Vestía con un vestido rosa gastado. Claramente le quedaba grande. Caminaba lentamente. Insegura. Con los pies hacia adentro. Se sostenía de la pared con una mano. La otra mano la mantenía pegada al cuerpo en esa postura característica de la parálisis cerebral. Su rostro era serio. Cauteloso. Con una expresión adulta en los ojos. Demasiado adulta para una niña de 7 años. Hola, Sofía. Me llamo Ana. Ana se agachó y sonrió lo más cálidamente que pudo. Sofía la miró con una mirada larga. Estudiándola. En sus ojos se leía miedo. Desconfianza. Y al mismo tiempo una esperanza desesperada. Ana sintió como algo se le apretaba en el pecho. Patricia empezó a hablar de los detalles. Vivienda aquí. Habitación separada. Alimentación. Salario. Mencionó una cantidad. Era más de lo que Ana ganaba en urgencias. Días libres a discutir. El celular siempre debía estar encendido por si necesitaban contactarla. El padre venía rara vez. Usualmente una vez cada 2 o 3 semanas. Media hora. No daba indicaciones especiales. Lo importante era que la niña estuviera cuidada y alimentada. ¿Está lista?, preguntó Patricia. Frunció el ceño y agregó. No puede pensarlo mucho. Necesitamos a alguien urgente. No puedo estar aquí constantemente. En su voz sonó cansancio e irritación. Ana miró a Sofía. La niña estaba parada junto a la pared. Cabeza baja. Hombros caídos. En toda su postura se leía una resignación sin esperanza. Como si ya estuviera acostumbrada a que la gente viene y se va. Que nadie se queda. Ana de repente entendió que no podía dejar a esta niña sola. Está bien. Me quedo, dijo. Sofía levantó la cabeza. En sus ojos brilló algo.
¿Sorpresa? ¿Esperanza? Pero enseguida se apagó. Se escondió detrás de su habitual cautela. Patricia asintió satisfecha. Bien. Entonces ahora le muestro dónde está todo. Le explico la rutina de la niña. Le paso los contactos. Llevó a Ana por la casa. Rápidamente mostró dónde estaban los alimentos. Dónde la ropa de cama. Dejó en la mesa una hoja escrita con números de teléfono. Médico local. Servicios de emergencia. El teléfono del señor Salazar con una nota. Llamar solo en caso extremo. Dio las últimas instrucciones. La niña es tranquila. No hace berrinches. Come de todo. Duerme bien. Solo hay que vigilarla para que no se caiga. A veces se apura y se cae. Siempre tiene las rodillas raspadas. Y se fue. Apenas se despidió. Mirando su reloj. Ana se quedó sola en esa casa vieja. Con una niña de 7 años a la que no conocía en absoluto. Las primeras 24 horas fueron extrañas. Llenas de silencios incómodos. De observarse mutuamente con cautela. Sofía casi no hablaba. Respondía con monosílabos a las preguntas. Comía en silencio. Mirando fijamente su plato. Después del almuerzo se fue a su habitación. Se encerró ahí. Ana no la molestó. Entendía que la niña necesitaba tiempo. Que estaba acostumbrada a la soledad. Que no confiaba en los adultos que aparecían en su vida y desaparecían igual de rápido. Ana se dedicó a explorar la casa. Era pequeña. Solo 3 habitaciones. El cuarto de Sofía. Con una cama infantil estrecha. Un conejo de peluche viejo y gastado sobre la almohada. Una pila de libros en un estante. La habitación para la cuidadora. Con una cama de metal vieja. Una mesita de noche. Un armario de madera antiguo que olía a naftalina. Y la sala común. Que servía como sala y comedor a la vez. La cocina era diminuta. Con estufa de gas. Con un refrigerador viejo que hacía tanto ruido que su zumbido se escuchaba en toda la casa. El baño con azulejos descascarados. Manchas de óxido en las paredes. En el refrigerador encontró lo mínimo. Leche, huevos, mantequilla, algunas verduras. En la alacena había arroz, pasta y conservas. Ana entendió que tendría que ir a la tienda, que estaba a 20 minutos caminando, y mentalmente hizo una lista de compras. Carne, frutas, algo rico para la niña, tal vez jugo o galletas. Al segundo día Ana comenzó a actuar. Puso la casa en orden, lavó los pisos, sacudió el polvo, sacó la basura, abrió todas las ventanas de par en par, y el aire fresco entró a raudales junto con el olor a pinos y tierra húmeda. Fue a la tienda y compró provisiones, preparó caldo de pollo para el almuerzo, simple y casero, como el que su mamá le hacía de niña, y cuando Sofía salió a la mesa y vio el plato de sopa caliente, en sus ojos brilló sorpresa. ¿Te gusta la sopa?, preguntó Ana. Sofía asintió y comenzó a comer, con cuidado, despacio, y Ana notó cómo la niña sostenía la cuchara de manera insegura, la mano le temblaba por la tensión, la motricidad fina claramente estaba afectada, pero se esforzaba mucho por comer con cuidado, por no derramar, y había algo conmovedor y al mismo tiempo triste en ese esfuerzo. Después del almuerzo Ana propuso. Sofía, ¿puedo ver cómo caminas? Soy médico, puedo ayudarte, y Sofía la miró con desconfianza pero asintió, y Ana le pidió que caminara por la sala y observó su manera de andar, la posición de los brazos, cómo apoyaba los pies, y con mirada profesional evaluó el grado de afectación. Sí, parálisis cerebral en grado leve, diplejía espástica, las piernas más afectadas que los brazos, pero esto podía corregirse, con masajes adecuados, fisioterapia y ejercicios se podían lograr mejoras significativas. Sofía, voy a darte masajes todos los días y haremos ejercicios juntas, ¿quieres?, preguntó Ana, y Sofía sintió de nuevo, pero en sus ojos no había fe, no había esperanza, solo sumisión, y Ana entendió que esta niña ya había aprendido a no esperar milagros. Esa tarde Ana le dio su primer masaje. Le pidió a Sofía que se acostara en el sofá, calentó sus manos y comenzó lenta y cuidadosamente a masajear las piernas de la niña, sintiendo bajo sus dedos músculos tensos, en espasmo, y trabajó durante casi 1 hora hasta que sintió que los músculos comenzaban a relajarse, y Sofía,
que al principio yacía tensa como una cuerda, poco a poco se fue aflojando, incluso cerró los ojos, y su respiración se volvió tranquila y pareja. ¿Mejor?, preguntó Ana en voz baja, y Sofía abrió los ojos, asintió, y por primera vez desde que se conocieron apareció en su rostro una débil sonrisa, apenas perceptible, tímida, pero una sonrisa al fin, y Ana sintió como algo se calentaba dentro de ella. Después de unos días se estableció entre ellas un vínculo frágil. Sofía comenzó a hablar más, ya no respondía con monosílabos sino con oraciones completas, aunque su habla era poco clara, a veces se comía palabras o las pronunciaba incorrectamente, pero Ana escuchaba con paciencia, no la interrumpía, no la corregía, y la niña lo sentía y se abría cada vez más. Sofía le contó que su mamá había muerto cuando ella tenía 3 años, que su papá vivía con una mujer nueva que no quiere a los niños enfermos. Sofía dijo esto simplemente, sin resentimiento, como un hecho, que por eso la habían puesto aquí, en esta casa vieja, y que papá vivía en la casa grande cerca, venía rara vez, siempre tenía prisa por irse, y nunca la abrazaba. Pero el abuelo Fernando venía a visitarme, dijo Sofía en voz baja, y su voz se volvió cálida. Era bueno, me traía juguetes y libros, me contaba de mamá, decía que mamá era hermosa y buena, y que yo me parezco a ella. Pero ya no viene más, la señora Patricia dijo que murió. Esa noche Ana se sentó junto a la cama de Sofía, le acarició la cabeza hasta que la niña cerró los ojos, dormía inquieta, dando pequeños sobresaltos, y cuando Sofía finalmente se quedó dormida, Ana salió al porche a respirar aire fresco. La noche era silenciosa, solo los grillos chirriaban en el pasto y a lo lejos ladraba un perro. En el porche, junto a la puerta, Ana notó a una mujer mayor, de unos 60 años, vestía una bata floreada simple y tenía un rostro bondadoso y cansado. «Ay, me asustó», se sobresaltó Ana. «Perdone, querida, soy doña Mercedes, vivo en esa casa de ahí». La mujer señaló hacia el terreno vecino, vi la luz, decidí pasar a saludar. ¿Usted es la nueva cuidadora? Sí, me llamo Ana. Doña Mercedes suspiró. Pobrecita la niña, tan solita aquí, el padre vive en esa casa grande pero casi no viene, la mujer que tiene ahora es joven, no quiere ver a la niña enferma. Sofía me habló de su abuelo. Comenzó Ana. Ah, el abuelo Fernando, asintió doña Mercedes, venía a verla. Buen hombre era, le tenía lástima a la niña, le traía regalitos, conversaba con ella, era como un tío abuelo por parte de la madre, pero murió. Fue en julio, dicen que el corazón no aguantó, vino la ambulancia pero no lo alcanzaron a salvar. Fernando, Julio, el corazón. Algo hizo clic en la memoria de Ana. ¿Y el apellido? ¿Recuerda cómo se apellidaba? Ana trató de hablar con calma. Herrera, creo. Sí, seguro, Fernando Herrera. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernando Herrera. Era él, ese mismo paciente, el tío abuelo de Sofía. ¿Algo anda mal, querida? Doña Mercedes la miró con atención. No, nada, Ana trató de recomponerse, solo. Me da pena la niña. Doña Mercedes suspiró. Sí, da pena, bueno querida, no la molesto más, si necesita algo búsqueme, estoy aquí cerquita. Cuando la vecina se fue, Ana se quedó largo rato en el porche, mirando hacia la oscuridad. Salazar llegó el sábado por la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte tiñendo el cielo de tonos cobrizos y carmesí, y Ana y Sofía estaban en la cocina cenando. Ana había preparado puré de papa con croquetas, comida casera simple, y Sofía comía con tal apetito que Ana cada vez se sorprendía de cuánto podía comer esta niña tan delgada, y hablaban del libro que habían leído la noche anterior, sobre una niña y su muñeca mágica, y Sofía contaba que si ella tuviera una muñeca mágica pediría que sus piernas dejaran de dolerle y poder correr como los otros niños. Escucharon el sonido de un auto a lo lejos, el ronroneo suave de un vehículo caro, y Sofía de repente se quedó inmóvil con la cuchara a medio camino de la boca, su rostro cambió, se puso tenso, asustado. «Es papá», dijo en voz baja, y en su voz no había alegría, solo cautela. Ana se levantó de la mesa, se secó las manos con la toalla, se alisó el cabello sin saber por qué, instintivamente quería verse presentable, profesional, se preparaba para el encuentro como un soldado se prepara para la batalla, aunque su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. La puerta se abrió de golpe, sin tocar, brusca y autoritaria, y en el umbral apareció un hombre alto, de hombros anchos,
vestido con camisa gris cara con las mangas enrolladas, pantalones oscuros con raya perfecta, rostro bronceado y bien cuidado, corte de pelo impecable, y con una mirada pesada de ojos oscuros que recorrió la cocina de manera evaluadora y fría, como la mirada de un dueño inspeccionando su propiedad. Ana lo reconoció al instante. Ricardo Salazar, ese mismo hombre que la había recibido en el porche de la mansión aquella noche de julio, que había estado junto al moribundo Fernando, que luego presentó la queja que destruyó su carrera, su vida, su futuro. Y él la reconoció. Ana lo vio por cómo sus ojos se abrieron por un instante, como la expresión de su rostro se congeló, como se tensó su mandíbula, y entre ellos se instaló un silencio pesado en el que solo se oía el tic-tac de un viejo reloj de pared y la respiración acelerada de Ana. Tú, dijo Salazar, y su voz era baja, ronca por la furia apenas contenida, ¿qué haces aquí? Ana abrió la boca, quiso decir algo, pero la garganta se le cerró, las palabras se le atascaron adentro, y solo se quedó parada sintiendo como las piernas se le doblaban. Te pregunté qué haces aquí. Salazar dio un paso adelante, y Ana retrocedió involuntariamente, y en ese momento se interpuso entre ellos Sofía, pequeña, frágil, con su vestido rosa gastado, parada insegura sobre sus piernas enfermas pero con la cabeza en alto y con una determinación inesperada en los ojos. Papá, ella es buena, dijo Sofía, y su voz temblaba pero era firme, me ayuda, me da masajes, cocina rico, me lee libros, ella no se va a ir. Salazar miró a su hija como si la viera por primera vez, con sorpresa, con desconcierto, y por un momento su rostro se suavizó, pero enseguida se endureció de nuevo, se volvió impenetrable. Sofía, vete a tu cuarto, dijo, y no era un consejo sino una orden. No, Sofía no se movió de su lugar, y esa palabra sonó como una explosión en el silencio de la cocina. Salazar se quedó inmóvil. Era evidente que su hija nunca le había llevado la contraria, nunca le había dicho no, y no sabía cómo reaccionar, y Ana vio cómo en su rostro apareció desconcierto, pero rápidamente fue reemplazado por ira. Dije que a tu cuarto. Rugió, y Sofía se estremeció pero no se fue, solo cerró los puños y se quedó parada entre su padre y Ana como un pequeño escudo. Ana no aguantó más. Se agachó, abrazó a Sofía por los hombros, la apretó contra sí, sintió como la niña temblaba con todo su cuerpo, y le susurró al oído. Ve, cariño, todo va a estar bien, yo no me voy a ningún lado, te lo prometo. Sofía la miró desde abajo, y en sus ojos había una pregunta y miedo, pero Ana sintió, sonrió lo más tranquila que pudo, y Sofía lentamente, de mala gana, caminó hacia su habitación mirando hacia atrás por encima del hombro, y Ana escuchó cómo chirriaba la puerta, cómo sonaba el pestillo. Cuando se quedaron solos, Salazar dio un paso más cerca, se cernió sobre Ana, él era una cabeza más alto, más corpulento, y Ana se sintió como un ratón acorralado frente a un gato. ¿Cómo te atreviste?, dijo entre dientes, ¿cómo te atreviste a aparecer en mi casa después de lo que pasó? ¿Pensaste que no te iba a reconocer? No sabía que era su casa. Ana encontró fuerzas para responder, y su voz sonaba más baja de lo que hubiera querido pero no temblaba, solo estaba buscando trabajo, vi el anuncio, vine, Patricia me contrató. Patricia es una idiota, cortó Salazar, no se molestó en verificar, pero no importa, voy a corregir su error, estás despedida, recoge tus cosas y lárgate, ahora mismo. Ana sintió como todo se le contraía por dentro. Despedida, otra vez despedida, de nuevo sin dinero, de nuevo a buscar trabajo que no existe, porque él, este hombre, se había encargado de que nadie más la contratara, y las lágrimas se le agolparon en la garganta, pero las tragó, no las dejó salir. No, dijo, y ella misma se sorprendió de la firmeza de su voz. Salazar entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? Dije que no. No me voy. ¿No entiendes con quién estás hablando? En la voz de Salazar aparecieron notas de acero. Soy subsecretario de gobierno. Una llamada y te llevan por invasión ilegal. Otra más y no te van a contratar en ningún hospital de la región. Que digo la región, en todo el país no vas a encontrar trabajo. Te voy a destruir. ¿Entendido? Entendido, Ana levantó la cabeza, lo miró directo a los ojos, ya me destruyó, así que ya no tengo nada que perder, pero Sofía sí tiene mucho que perder. Por fin tiene a alguien que la cuida, que le da masajes, que hace ejercicios con ella, que cocina comida decente, que le lee libros. ¿Vio usted en qué condiciones vivía su hija? En esta casa llena de humedad, con cuidadoras indiferentes a las que no les importa nada. ¿Cuándo fue la última vez que vino a verla?
¿Alguna vez la ha abrazado? Salazar guardó silencio, y Ana veía cómo en su rostro luchaban las emociones. Ira, desconcierto, algo más que no alcanzaba a distinguir. Ella dijo, no, continuó Ana más bajo, su hija de 7 años, que nunca le lleva la contraria, dijo, no, porque tiene miedo de que yo me vaya, como se fueron todos antes que yo, ¿quiere que se quede sola otra vez? Salazar seguía en silencio, su rostro era de piedra. Está bien, dijo finalmente, quédate, haz tu trabajo, cuida a mi hija. Caminó hacia la puerta, lanzó por encima del hombro. Que tengas buena noche. Salió, y Ana escuchó cómo se cerró la puerta del auto, cómo arrancó el motor, cómo el vehículo se alejó, y solo entonces se permitió sentarse en una silla. ¿Ana? La voz suave de Sofía la hizo levantar la cabeza. La niña estaba en la puerta de su habitación, con el rostro lloroso, apretando en la mano su conejo de peluche. ¿De verdad no te vas a ir? Ana se levantó, se acercó a ella, se agachó, tomó sus manos. No me voy, cariño, te lo prometo, ahora estamos juntas. Sofía se le lanzó al cuello, la abrazó con todas sus fuerzas, y Ana le acarició la espalda, la cabeza, le susurraba. Todo está bien, estoy aquí, no me voy a ningún lado. Y en ese momento Ana entendió que ya no podía irse aunque quisiera, estaba atada a esta niña tan fuerte como Sofía estaba atada a ella, y pasara lo que pasara, tenía que protegerla, tenía que quedarse, porque Sofía ya la había llegado a querer, y ella había llegado a querer a Sofía. La siguiente semana transcurrió tranquila, apacible, casi en paz. Salazar no vino, no llamó, y Ana y Sofía vivían su pequeña vida en esa casa vieja, como si estuvieran en una isla desierta, separadas del resto del mundo. Ana continuaba dándole masajes a Sofía cada noche. La niña ya se había acostumbrado, se relajaba casi de inmediato, y Ana sentía como los músculos se volvían más suaves, como la tensión iba desapareciendo poco a poco, y aunque era temprano para esperar mejoras significativas, Sofía ya caminaba con un poco más de seguridad, se caía menos seguido, y eso era una pequeña victoria. Cocinaban juntas. Ana le enseñaba a Sofía a cortar verduras, y la niña se esforzaba muchísimo, sacando la punta de la lengua por la concentración, y aunque los pedazos de zanahoria quedaban torcidos y de diferentes tamaños, Ana siempre la felicitaba, le decía que le estaba saliendo muy bien, y Sofía se iluminaba de orgullo. Leían los libros que Ana había encontrado en el estante del cuarto de Sofía, cuentos e historias sobre animales, magos y princesas, y Sofía escuchaba conteniendo la respiración, pegada a Ana, y se quedaba dormida durante la lectura, y Ana con cuidado la llevaba a la cama, la arropaba, la besaba en la frente. El martes después del almuerzo, mientras estaban sentadas en el porche, Sofía de repente dijo: «Tengo una cosita del abuelo Fernando, ¿quieres que te la muestre?» Ana levantó la cabeza. «¿Qué cosita?» «Una cajita con botones, la guardo yo, ¿quieres escucharla?» «Claro que quiero, ¿la traes?» Sofía asintió y entró a la casa, y Ana escuchó cómo se movía lentamente con dificultad por las habitaciones, cómo se abría y cerraba la puerta de un armario, y después de unos minutos la niña regresó sosteniendo en las manos una vieja grabadora, pequeña, gris, con botones gastados y la carcasa agrietada. «Mira», Sofía se la extendió a Ana, «pero ahora ya no funciona». Ana la tomó, la giró entre sus manos, presionó el botón de reproducción, pero no pasó nada, ni siquiera parpadeó la pantallita. «¿Y de dónde sacaste esta grabadora?», preguntó Ana. Sofía pensó por un momento, recordando. «¿Te acuerdas que te conté del abuelo Fernando? Cuando llegó la ambulancia. Yo salí corriendo a la calle, me asusté. Lo llevaban en la camilla, y algo se le cayó del bolsillo del saco al pasto. Todos se fueron, y yo me acerqué y lo recogí. Lo guardo porque era de mi abuelo». Ana se quedó inmóvil. La grabadora se le había caído del bolsillo a Fernando Herrera esa misma noche, cuando lo llevaban al hospital, cuando se estaba muriendo. ¿Y la escuchaste antes? Sí, funcionaba. Ahí el abuelo Fernando hablaba con alguien. De negocios. Aburrido. Pero me gustaba escuchar su voz. Y después dejó de prender. Por la noche, cuando Sofía se durmió, Ana sacó la grabadora y la examinó con cuidado. Era un modelo viejo, con el compartimento para las baterías en la parte de atrás. Abrió el compartimento. Había 2 baterías AA, pero completamente muertas, cubiertas de una costra blanca por el derrame.
Ana miró alrededor. ¿Dónde encontrar baterías en esta casa? Revisó los cajones de la cocina, el aparador viejo, y en el rincón más alejado encontró un par de baterías, también viejas pero sin señales de derrame. Las puso en la grabadora, presionó el botón. La pantallita parpadeó, se encendió con una luz verde opaca. Ana se sentó en el sofá, presionó reproducir. Del altavoz salió una voz masculina, mayor, aparentemente la voz de Fernando Herrera. La grabación estaba fechada en junio, y en ella Herrera conversaba con alguien, y Ana reconoció de inmediato la segunda voz. Salazar. Ricardo, ya no puedo seguir participando en esto, decía Herrera, y su voz sonaba cansada. El centro vacacional no cumple con las normas de seguridad, el sistema eléctrico es viejo, el sistema contra incendios no funciona, ahí van a vacacionar niños, si hay un incendio va a haber muertos. Don Fernando, no sea dramático, la voz de Salazar era fría, dura, todo va a estar bien, usted solo firma el acta de recepción y listo, ya se gastó mucho dinero, los plazos están venciendo, los inversionistas están esperando. No voy a firmar. No quiero muertes de niños en mi conciencia. Fernando, ¿se olvidó de esas evasiones fiscales de hace 3 años? Yo puedo recordarlas. Tengo todos los documentos. Lo van a meter preso. Tú me metiste en eso. Me engañaste en ese entonces. Las pruebas dicen otra cosa. Así que va a firmar el acta o paso los documentos a la fiscalía. Usted decide. Pausa. La respiración pesada de Herrera. No. No voy a firmar. Que me metan preso. Pero no voy a tener muertes de niños en mi conciencia. Se va a arrepentir de esto, Fernando. Mucho se va a arrepentir. La grabación se cortó, y la grabadora de repente se apagó, la pantallita parpadeó y se extinguió. Ana presionó el botón de nuevo, pero no pasó nada, las baterías se habían agotado. Se quedó sentada en silencio, digiriendo lo que había escuchado. Salazar estaba chantajeando a Herrera. Le exigía firmar documentos sobre un centro vacacional peligroso donde podían morir niños. Herrera se negó, Salazar lo amenazó. Y después Herrera murió. ¿Coincidencia, o? Ana miró la grabadora. Claramente había más grabaciones, la pantallita mostraba que había varios archivos, pero las baterías eran demasiado débiles, no tenían suficiente carga. Mañana compraría baterías nuevas y escucharía todo hasta el final. Ana escondió la grabadora bajo la almohada y se acostó, pero no podía dormir, en su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación, las amenazas de Salazar, las últimas palabras de Herrera. A la mañana siguiente Ana despertó con la cabeza pesada y la sensación de que no había dormido en toda la noche, aunque al amanecer finalmente se había hundido en un sueño inquieto, lleno de fragmentos de conversaciones e imágenes. Sofía se levantó más temprano de lo usual y desayunaron en silencio. Sofía, necesito ir a la ciudad, al hospital, dijo Ana, quiero hablar con un doctor sobre tus piernas, preguntarle qué más se puede hacer para ayudarte, te quedas con doña Mercedes, ¿está bien? Sofía asintió, aunque se entristeció, no quería separarse de Ana ni por unas horas. Doña Mercedes llegó a las 10 de la mañana, traía empanadas caseras, todavía tibias, envueltas en una toalla limpia, y el olor de esas empanadas llenó toda la casa de calidez y confort. No te preocupes, querida, nos quedamos aquí con Sofía, jugamos, leemos, dijo doña Mercedes, y Sofía ya estaba alcanzando las empanadas, olvidando la tristeza. Ana fue en autobús, viejo, traqueteante, con asientos hundidos y ventanas sucias por las que apenas penetraba la luz del día, e iba sentada junto a la ventana, abrazando su bolso viejo en el que llevaba los documentos médicos de Sofía y un cuaderno con notas sobre su condición. El hospital la recibió con el olor familiar a antiséptico y medicamentos, sonidos de pasos por el pasillo, voces apagadas, y Ana sintió una punzada de nostalgia, alguna vez este había sido su lugar, su trabajo, su vida, y ahora estaba aquí como una extraña. Subió al 3er piso, al departamento de pediatría, donde trabajaba su excolega, la doctora Ramírez, pediatra experimentada con 30 años de experiencia, mujer bondadosa que siempre ayudaba con sus consejos. La doctora Ramírez la recibió con calidez, la abrazó, la sentó en su pequeña oficina donde las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles y sobre el escritorio había una foto de 3 nietos. Ana, qué alegría verte. Entonces, ¿encontraste trabajo? Sí. Estoy trabajando como cuidadora de una niña con parálisis cerebral.
Qué bien, algo por lo menos. Escuché que no te contratan en ningún lado, ese Salazar se encargó de eso. Ana asintió en silencio, sin querer entrar en detalles, y sacó su cuaderno. Doctora Ramírez, quería consultarle sobre esta niña, tiene 7 años, parálisis cerebral en grado leve, le doy masajes, fisioterapia, pero quiero entender qué más se puede hacer, qué opciones de tratamiento hay. Hablaron durante casi 1 hora. La doctora Ramírez estudió las notas con atención, hizo preguntas, tomó apuntes, y al final dijo que necesitaba consulta con ortopedista y neurólogo, que era posible una operación en los tendones pero que era cara, y que lo principal era continuar la rehabilitación, los masajes y los ejercicios, porque a esa edad todavía se podía corregir mucho. Muchas gracias. Ana se levantó para irse, y entonces entró al consultorio una joven enfermera, esa misma Carolina con quien Ana había trabajado en urgencias. Ana, hola. Carolina la abrazó. Escucha, hace rato vino un hombre preguntando por ti. Ana se puso alerta. ¿Por mí? ¿Quién? Un policía o algo así, con libreta. Preguntaba por esa noche cuando murió Herrera, ¿te acuerdas? Le interesaba quién estaba en la ambulancia, qué hiciste, qué dijiste. Le dije que hiciste todo correctamente, según protocolo, pero que no se pudo salvar al paciente. Él asentía, tomaba notas y después preguntó si alguien te presionó después de ese caso, si te despidieron. Le dije que sí te despidieron, y me miró raro, como si no le sorprendiera. ¿Y se presentó? Sí, dejó una tarjeta. Carolina buscó en el bolsillo de su bata, sacó una tarjeta, se la pasó a Ana. En la tarjeta estaba impreso Daniel Rojas y un número de teléfono. La tarjeta era vieja, gastada, las esquinas deshilachadas. Ana tomó la tarjeta, se la metió en el bolsillo. Gracias, Carolina. Ana, ¿qué pasó? ¿Es algo serio? No sé. Supongo que alguna investigación. Ana se despidió y salió del hospital, y solo cuando estuvo en la calle se permitió detenerse, tomar aire. Un investigador interesado en la muerte de Herrera. Entonces alguien sospecha que no fue solo un paro cardíaco. Alguien está investigando. De camino a la parada de autobús, Ana entró a una pequeña tienda y compró un paquete de baterías. Ana regresó a casa al atardecer. Sofía ya la había extrañado, corrió hacia ella, la abrazó, no quería soltarla. Doña Mercedes se fue deseándoles buenas noches, y Ana preparó la cena, simple y rápida, arroz con croquetas, chocolate caliente para Sofía, y comieron en silencio, y Sofía todo el tiempo miraba a Ana con atención, como verificando que era real, que estaba ahí. Después de la cena Ana le dio masaje a Sofía, le leyó un libro, la acostó a dormir, y se sentó a su lado hasta que la niña cerró los ojos y su respiración se volvió tranquila y pareja. Solo entonces Ana sacó la grabadora, puso las baterías nuevas, y la pantallita se encendió con una luz verde brillante, mostrando carga completa. Ana adelantó la primera grabación que ya había escuchado, y reprodujo la segunda. Fecha. 22 de julio, 9 de la noche, era esa misma noche. La grabación comenzó, y al principio solo había sonidos. Pasos, roce de ropa, el sonido de una puerta abriéndose. Ricardo, te lo pido por última vez, la voz de Herrera sonaba cansada, resignada, renuncia a ese centro vacacional, cierra el proyecto, te voy a dar todo lo que tengo, solo no me obligues a firmar esa acta. Es demasiado tarde, Fernando. Mañana viene la comisión. ¿Vas a firmar? No. No voy a firmar. Nunca. Un silencio pesado, tan largo que Ana pensó que la grabación se había cortado, pero después escuchó una respiración suave, un roce. Después la voz de Herrera, de repente jadeante, asustada, algo. El corazón. Ricardo, en el saco. Las pastillas. Dame las pastillas. Roce, crujidos. Ya va, Fernando. La voz de Salazar era tranquila, calmada, demasiado calmada. Sonido de tragar, después una pausa breve, después la respiración pesada de Herrera, volviéndose cada vez más ronca, entrecortada. ¿Qué? Esto no es. Me siento peor. ¿Qué me diste? En la voz de Herrera había pánico, incomprensión, horror. La voz de Salazar, baja, casi un susurro, fría como el hielo. Debiste haberme hecho caso, Fernando.
Debiste haber firmado. Ahora es tarde. Herrera hacía sonidos roncos, trataba de hablar, pero las palabras ya no se formaban, solo sonidos burbujeantes, jadeos, y Ana escuchaba esto con los puños apretados tan fuerte que las uñas se le clavaban en las palmas, y las lágrimas le corrían por las mejillas, porque entendía que estaba escuchando como un hombre moría, como lo asesinaban. Después silencio, solo la respiración pesada de Salazar. Después su voz, más alta, evidentemente hablaba por teléfono, sí. Todo va según el plan. Ahora llamo a la ambulancia, que los médicos sean los culpables. El centro vacacional ahora lo recibimos sin problemas, voy a encontrar a alguien que firme el acta en su lugar. Una pausa corta, Salazar escuchaba algo, después se rió, corto, malvado. No te preocupes, todo está limpio, sin rastros, un paro cardíaco común, nada sospechoso. Sonido de marcar un número, tonos. ¿Ambulancia? Sí, urgente, un hombre está mal, paro cardíaco, la dirección es. Salazar dio la dirección, y Ana la reconoció, era esa misma mansión a donde ella había ido esa noche. Después el sonido de una sirena a lo lejos, volviéndose cada vez más fuerte. Pasos, movimiento, la voz de Salazar. Rápido, está aquí, en la sala. Y la voz de Ana, su propia voz, asustada, cansada. Soy médico, ¿qué pasó? Paro cardíaco, hace unos 20 minutos se agarró el pecho, le di sus pastillas pero no ayudaron. Salazar hablaba rápido, atropelladamente, y ahora Ana escuchaba en su voz ese pánico fingido. Ruido, movimiento, voces, y la grabación se cortó abruptamente, aparentemente la grabadora se cayó del bolsillo y se apagó. Ana se quedó sentada en silencio, la grabadora en su regazo, y sus manos temblaban tan fuerte que no podía detenerlas. Salazar había asesinado a Herrera. Intencionalmente. Le dio las pastillas incorrectas sabiendo que tenía el corazón enfermo, sabiendo que eso lo mataría. Y después la culpó a ella, a Ana, para ocultar su crimen, para que nadie hiciera preguntas. Y Herrera había tratado de decirle, había tratado de susurrar no las correctas. Él me dio las incorrectas, pero ella no entendió en ese momento, no pudo ayudar, y ahora era demasiado tarde. Ana se levantó, caminó a la cocina, se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, lo bebió de un trago, pero el nudo en la garganta no se iba. En sus manos tenía prueba de un asesinato. Una grabación en la que Salazar admitía haber matado a Herrera. ¿Pero qué hacer con esto? ¿Ir a la policía? Pero Salazar era subsecretario de gobierno, tenía conexiones, influencia, dinero. La destruiría si se enteraba. Y se llevarían a Sofía, la pondrían en un orfanato. Pero tampoco podía quedarse callada. Aparentemente Herrera había sido un buen hombre, cuidaba de Sofía, la quería, y lo habían asesinado, y el asesino andaba libre, vivía en el lujo, ocupaba un puesto importante. Ana recordó la tarjeta del investigador, Daniel Rojas, ese que estaba interesado en la muerte de Herrera, que había interrogado a la enfermera. Tal vez él podría ayudar. Tal vez se podía confiar en él. ¿O era una trampa? Tal vez Salazar lo había enviado para verificar si ella sabía algo. Ana sacó la tarjeta del bolsillo, la miró largo rato, sopesando, y finalmente se decidió, marcó el número. Tonos largos, y Ana ya iba a colgar, pero el teléfono hizo clic y una voz masculina respondió. Rojas al habla. Hola. Me llamo Ana Morales, soy médico de urgencias. Bueno, era. Usted estuvo preguntando por mí hoy en el hospital sobre la muerte de Fernando Herrera. Una pausa del otro lado, después. Sí, correcto. ¿Quiere contarme algo, yo? Logré averiguar algo. Sobre esa noche. ¿Podemos reunirnos? Por supuesto. ¿Cuándo le viene bien? ¿Mañana? ¿Al mediodía? No puedo ausentarme mucho tiempo, tengo una niña a mi cargo. Mañana a las 2 de la tarde, cafetería El Encuentro en Avenida Central, ¿le parece bien? Me parece bien. Perfecto. Hasta mañana. Ana terminó la llamada y se sentó en el sofá. Había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. La cafetería El Encuentro resultó ser un lugar pequeño y acogedor en el centro de la ciudad,
con manteles de cuadros en las mesas, olor a pan recién horneado y café, música suave saliendo de bocinas viejas. Y Ana entró exactamente a las 2 en punto, mirando alrededor buscando al investigador. Al notar que ella miraba por todos lados, un hombre en una mesa del rincón levantó la mano llamando su atención, y Ana se acercó, se sentó frente a él. Daniel Rojas resultó ser más joven de lo que esperaba, unos 35 años, cabello oscuro cortado al ras, ojos cafés cansados en los que se leía una tristeza contenida, vestía camisa azul simple y jeans, sin saco, sin formalidad, y eso tranquilizó un poco a Ana. Extendió la mano, y Ana la estrechó, sintiendo un apretón firme. Ordenemos algo primero. Daniel llamó a la mesera, pidió café para él, Ana pidió té con limón, y guardaron silencio hasta que la mesera trajo la orden y se fue. Entonces, usted estaba en la ambulancia que atendió a Herrera, comenzó Daniel, sacando una libreta. Sí, yo era la médico a cargo, llegamos por la llamada, posible infarto, el paciente falleció. ¿Y usted cree que hay algo extraño en ese caso? Ana guardó silencio por un momento, ordenando sus pensamientos, después sacó la grabadora de su bolso, la puso en la mesa entre ellos. Escuche esto, por favor. Daniel tomó la grabadora, arqueó una ceja en gesto interrogante pero no dijo nada, presionó reproducir, se la acercó al oído. Ana estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas y observaba cómo cambiaba la expresión de su rostro, primero atenta, concentrada, después sorprendida, después tensa. Y cuando la grabación llegó al momento de la llamada telefónica de Salazar, Daniel palideció, apretó la mandíbula. Cuando la grabación terminó, apagó la grabadora, la puso sobre la mesa, miró a Ana con una mirada larga y pesada. ¿Dónde consiguió esto? La grabadora era de Herrera, se le cayó del bolsillo esa noche cuando lo llevaban en la camilla, la niña, su sobrina nieta, la recogió, la guardó, me la dio a mí, apenas ayer la escuché completa. La niña. ¿Usted trabaja cuidando a la hija de Salazar? Ana asintió. Sí, no sabía de quién era la hija cuando acepté el trabajo. Daniel se reclinó en la silla, se frotó la cara con las manos. Dios mío. Esto es. Es prueba directa de asesinato, una confesión en la grabación. Lo sé, por eso vine a usted, ¿está investigando esta muerte? No exactamente, yo investigaba esquemas de corrupción de Salazar hace un año, reuní pruebas, archivaron el caso desde arriba, me quitaron el puesto de detective, me bajaron a patrullero. Ahora ando en uniforme patrullando calles, pero seguí investigando extraoficialmente. Cuando murió Herrera sospeché que no era solo un paro cardíaco, era demasiado conveniente para Salazar, por eso empecé a hacer preguntas. ¿Entonces ya no es detective? Oficialmente no, pero tengo contactos, amigos en la fiscalía. Puedo pasar esta grabación, puedo iniciar una investigación, pero Salazar es subsecretario de gobierno, tiene influencia, va a archivar todo otra vez. Daniel negó con la cabeza. No es suficiente, la grabación está bien, es motivo, es confesión, pero se necesitan pruebas físicas, pruebas de concreto, 100% sólidas. Salazar tiene mucha influencia sobre todos en la ciudad, si nos equivocamos, si el caso se cae, no habrá segunda oportunidad, él va a destruir a todos. Ana se quedó en silencio, sintiendo como todo se le contraía por dentro de impotencia. ¿Entonces qué hacemos? ¿Quedarnos callados? ¿Dejarlo seguir como si nada? Daniel suspiró, se frotó el puente de la nariz. Deme tiempo, voy a pensar cómo actuar, tengo un amigo en la fiscalía, tal vez él ayude a encontrar la forma, pero lo principal es que usted no haga nada por su cuenta, es demasiado peligroso, Salazar es un asesino. Si entiende que usted sabe, que está investigando, la va a destruir, no solo despedir, destruir, prométamelo. Se lo prometo, Ana asintió, aunque por dentro todo protestaba contra esa inacción. Deje la grabación conmigo, voy a hacer una copia, le devuelvo el original mañana, y lo principal, ni una palabra a Salazar, compórtese normal, cuide a la niña, no de motivos de sospecha. Hablaron un poco más, Daniel le hacía preguntas sobre esa noche, sobre los detalles, tomaba notas en su libreta, y Ana respondía tratando de recordar cada pequeño detalle. Cuando se despedían en la salida de la cafetería, Daniel dijo en voz baja. Resista, lo vamos a atrapar, se lo prometo, solo necesitamos tiempo. Y en sus ojos había tal determinación que Ana casi le creyó. Daniel llamó al día siguiente, devolvió la grabadora como había prometido,
pasó brevemente, se la entregó en el porche, dijo brevemente que estaba trabajando en el caso, que se necesitaba paciencia. El miércoles por la noche, mientras Sofía dibujaba en la mesa de la cocina y Ana preparaba la cena, sonó el teléfono. Ana se secó las manos con la toalla, tomó el teléfono. «Hola. Ana, soy Daniel», su voz sonaba cansada, «hablé con el fiscal, le mostré una copia de la grabación, está de acuerdo en que es serio, pero dice que sin pruebas físicas adicionales va a ser difícil llevar el caso a juicio». Ana guardó silencio, pensando, después dijo lentamente: «Entiendo. ¿Y sí? ¿Recuerda que en la grabación Herrera pedía las pastillas de su saco? ¿Y Salazar le dio algo? Y después Herrera me susurró, las incorrectas. Entonces había algún frasco con pastillas, las incorrectas, si pudiéramos encontrar ese frasco». «Sí, eso sería perfecto», Daniel se animó, «huellas de Salazar, análisis del medicamento, prueba de hierro». «Pero ya pasaron 2 meses, ¿dónde buscarlo? Podría estar todavía en la casa, posiblemente en ese mismo saco que usó esa noche, pero no se puede entrar sin orden judicial, y no van a dar la orden sin pruebas, es un círculo vicioso». «¿En la casa? ¿En ese saco?». Ana miró hacia atrás, Sofía estaba sentada en la mesa con la cabeza inclinada sobre su dibujo. «Sí, pero es pura teoría, en la práctica es imposible, sigo pensando, tal vez encuentre otra forma». «Entiendo, espero su llamada». Ana terminó la llamada, se quedó parada unos segundos junto a la pared, después volvió a la estufa. Sofía estaba sentada en la mesa con la cabeza inclinada sobre el dibujo y el lápiz en su mano se movía lentamente sobre el papel trazando algunas líneas, pero su mirada estaba ausente, pensativa. «Sofía, la cena está lista», llamó Ana después de unos minutos. La niña se sobresaltó como despertando, miró a Ana, asintió y dejó el lápiz. Durante la cena estuvo callada, comía lento, distraída, y Ana preguntó: «¿Te sientes bien, cariño?». «Sí», Sofía asintió. Y no dijo nada más. A la mañana siguiente Sofía se levantó más temprano de lo usual, salió de su cuarto ya vestida y peinada, y su rostro era serio, concentrado, como si hubiera tomado una decisión importante. «Buenos días, cariño», Ana la abrazó, la besó en la cabeza. «Qué temprano hoy, ¿dormiste bien?». «Bien», Sofía asintió, pero miraba hacia otro lado, evitando el contacto visual. Desayunaron avena, pan con mantequilla, té, y Sofía comía en silencio, pensativa, y Ana varias veces captó su mirada, atenta, estudiándola, pero cuando preguntaba qué pasaba, la niña respondía que todo estaba bien. Después del desayuno Ana dijo: «Sofía, necesito ir a la ciudad hoy, a la farmacia, comprar medicinas para tus piernas, una pomada nueva, le voy a pedir a doña Mercedes que se quede contigo un par de horas, ¿está bien?». Sofía asintió, y en sus ojos brilló algo, alivio, satisfacción, pero tan rápido que Ana no alcanzó a descifrar. Doña Mercedes llegó a las 11, con su bata floreada, su tejido en las manos y un termo con té, y se acomodó en el sillón de la sala, encendió la televisión donde daban alguna telenovela. «No te preocupes, querida, nos quedamos aquí, jugamos», le dijo a Ana, y Sofía obedientemente se sentó a su lado en el sofá, tomó un libro en las manos. Ana se fue a la ciudad, y durante todo el camino no la abandonaba una extraña sensación de inquietud, un vago presentimiento de que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente, y lo atribuía al cansancio y la tensión nerviosa de los últimos días. En la ciudad efectivamente entró a la farmacia, compró la pomada para Sofía, después pasó al supermercado, compró alimentos para la semana, y todo el tiempo se apuraba, quería regresar pronto a casa, con Sofía, porque no le gustaba dejar a la niña sola mucho tiempo. Mientras tanto en la casa doña Mercedes estaba sentada en el sillón frente a la televisión, veía otro capítulo de su telenovela favorita sobre amores y traiciones, y sus ojos poco a poco se cerraban, la cabeza se inclinaba hacia el hombro, el tejido se le cayó de las manos al regazo, y se quedó dormida bajo el zumbido monótono del televisor. Sofía estaba sentada en el sofá, sostenía el libro abierto en su regazo pero no leía, miraba a doña Mercedes, esperando, y cuando escuchó el ronquido suave y entendió que estaba dormida, se levantó en silencio, fue de puntillas hasta la puerta, la abrió con cuidado tratando de que no chirriara, y salió al porche. El día era caluroso, el sol estaba alto en el cielo, y Sofía se quedó parada en el porche cubriéndose los ojos con la mano de la luz brillante, mirando hacia la casa grande de su padre que se veía entre los árboles a unos 500 metros.
Sabía que su padre estaba en la ciudad hoy, en el trabajo, y sabía que su nueva esposa usualmente se iba los jueves donde una amiga todo el día, y que la casa probablemente estaba vacía ahora. Sofía bajó del porche, caminó por el camino despacio, insegura, poniendo los pies con cuidado porque no le obedecían bien y tenía miedo de caerse, y cada paso le costaba esfuerzo, pero caminaba con determinación, con los puños apretados. El camino le pareció infinitamente largo, el sol quemaba, las piernas le dolían y se le doblaban, y varias veces se detuvo, se apoyó en un árbol, respiró hondo, pero después seguía adelante, y finalmente llegó a la casa grande. La casa era realmente grande, de 2 pisos, de ladrillo rojo, con columnas blancas en la entrada, con césped bien cuidado y macizos de rosas, y Sofía la miraba desde abajo y se sentía tan pequeña, tan ajena en esta casa hermosa donde alguna vez había vivido pero de donde la habían echado como a una leprosa. Se acercó a la puerta, recordó donde su padre siempre escondía la llave de repuesto, bajo una piedra grande junto al porche a la izquierda, se agachó, con dificultad movió la piedra, encontró la llave. La puerta se abrió, y Sofía entró al interior, a la penumbra fresca de un vestíbulo espacioso con piso de mármol y gran candelabro en el techo, y el olor en la casa era familiar, olor a perfume caro de la nueva mujer de papá, olor a muebles de cuero y limpieza. Sofía caminó lentamente hacia la escalera, ancha, con barandal de madera oscura, cubierta con alfombra gruesa, y comenzó a subir, sosteniéndose del barandal con ambas manos, y cada escalón le costaba esfuerzo. Las piernas le temblaban por la tensión, pero subía más y más alto, y finalmente llegó al segundo piso. El vestidor estaba al final del pasillo, un cuarto grande con filas de armarios donde colgaba la ropa de su padre, trajes, camisas, sacos, y Sofía entró, miró alrededor, tratando de recordar qué saco exactamente había usado papá esa noche cuando murió el abuelo Fernando. Oscuro, casi negro, lo recordaba porque resaltaba contra el porche claro, y comenzó a buscar, revisando los sacos en los ganchos, y las manos le temblaban de emoción y cansancio, y finalmente lo encontró. Un saco gris oscuro, casi negro, de tela cara, colgaba separado de los demás. Sofía lo bajó del gancho, lo puso sobre una silla, comenzó a revisar los bolsillos, el derecho exterior vacío, el izquierdo exterior vacío, el interior. Sus dedos tocaron algo duro, pequeño, y lo sacó, un pequeño frasco de plástico blanco, sin etiqueta, con tapa de rosca, algo sonaba adentro. Sofía miraba el frasco, y su corazón latía acelerado, entendía que era esto, exactamente lo que Ana estaba buscando, exactamente lo que ayudaría. Se metió el frasco en el bolsillo del vestido, colgó el saco de vuelta en el gancho, y se dio la vuelta hacia la puerta, y en ese momento escuchó un sonido, una voz femenina, cortante, irritada. ¿Qué haces aquí? En la puerta estaba Vanessa, la mujer con quien vivía papá, joven, de unos 25 años, rubia de cabello largo y maquillaje llamativo, con vestido caro y tacones altos, y su rostro estaba distorsionado de rabia. Te pregunté qué haces aquí, monstruo. ¿Tu padre te dio permiso de andar merodeando? Sofía se quedó paralizada, presionando la mano contra el bolsillo donde estaba el frasco, y no podía pronunciar palabra, solo se quedó parada temblando con todo su cuerpo. ¿Qué, eres sorda? Lárgate de aquí ahora mismo. Fuera. Que no te vuelva a ver aquí. Vanessa dio un paso adelante, agarró a Sofía del hombro, apretó fuerte, y Sofía gritó de dolor. Y no te atrevas a volver. Tú no vives aquí. ¿Entendiste? La empujó hacia la escalera, y la niña casi se cayó, se agarró del barandal, y Vanessa estaba arriba con los brazos cruzados, miraba cómo Sofía lenta y trabajosamente bajaba la escalera, y en sus ojos había tal desprecio, tal odio frío que Sofía se sentía como un insecto que están a punto de aplastar. Abajo Sofía se apresuró hacia la salida, cojeando, tropezando, abrió la puerta de golpe y salió corriendo, y solo cuando estuvo al otro lado de la reja se permitió detenerse, apoyarse en la cerca, recuperar el aliento. Su mano descansaba en el bolsillo donde estaba el frasco, y a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas, a pesar del dolor en el hombro donde Vanessa la había agarrado, a pesar del temblor en las piernas, Sofía sonreía, lo había encontrado, lo había logrado, se lo iba a llevar a Ana. El camino de regreso fue aún más difícil, las fuerzas se acababan, las piernas se le doblaban, y varias veces Sofía se cayó, se raspó las rodillas, pero se levantaba y seguía adelante. Y cuando finalmente llegó a la casa vieja, doña Mercedes todavía dormía en el sillón frente al televisor, y Sofía pasó silenciosamente junto a ella hacia su cuarto, se acostó en la cama y cerró los ojos, exhausta pero feliz.
Ana regresó unas horas después, cansada, con bolsas pesadas de compras. Doña Mercedes ya se estaba preparando para irse. Muchísimas gracias, doña Mercedes. Ana acompañó a la vecina y entró al cuarto de Sofía. La niña estaba acostada en la cama, y cuando Ana entró abrió los ojos, y Ana notó de inmediato que algo estaba mal, el vestido sucio, las rodillas raspadas, el cabello despeinado. Sofía. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ana corrió hacia ella, se sentó en el borde de la cama, tomó sus manos. Sofía se sentó lentamente, y su rostro era serio, adulto, y dijo en voz baja. Encontré algo, para ti, para ayudar. Y sacó del bolsillo de su vestido un pequeño frasco blanco. Ana lo tomó, lo giró entre sus manos sin entender al principio qué era, y después lo comprendió, se quedó inmóvil, y las manos le comenzaron a temblar. Sofía. Esto. ¿De dónde sacaste esto? Del saco de papá, en el vestidor. Escuché ayer tu conversación por teléfono, decías que se necesitaba un frasco con pastillas, que podría estar en el saco, fui y lo encontré. ¿Fuiste a la casa de tu padre? ¿Sola? Ana atrajo a Sofía hacia sí, la abrazó. Papá no estaba en casa, estaba en el trabajo, pero Vanessa llegó, me atrapó cuando salía del vestidor, me gritó, me empujó, pero yo alcancé a esconder el frasco en el bolsillo, ella no lo vio. Ana la mecía, le acariciaba la cabeza, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Eres tan valiente, mi amor, susurraba Ana besándola en la cabeza. ¿Esto ayuda? ¿Es lo que necesitabas? Ana miró el frasco que todavía sostenía en la mano. Sí, es exactamente lo que necesitábamos, lo hiciste muy bien. Ana curó los raspones de Sofía, bañó a la niña, la cambió con un vestido limpio, le dio de cenar y después marcó el número de Daniel. Él respondió rápido. Rojas. Daniel, soy Ana, tengo el frasco. Pausa, después. ¿Qué? El frasco con las pastillas, del saco de Salazar, Sofía lo encontró. ¿Cómo? Ana le contó cómo Sofía escuchó la conversación, cómo fue a la casa de su padre, cómo encontró el saco y el frasco. Voy para allá, lo voy a recoger, voy a organizar la pericia. Está bien, te espero. Daniel llegó una hora después, y Ana le entregó el frasco envuelto en una bolsa. Gracias, Ana. No me des las gracias a mí, dáselas a Sofía. Dile que le agradezco mucho, pronto todo esto va a terminar. Daniel se fue, y Ana regresó a la cocina donde Sofía todavía estaba sentada en la mesa con una taza de chocolate. Todo va a estar bien, cariño, Ana la abrazó, pronto todo va a estar bien, te lo prometo. El viernes comenzó como siempre, Ana se levantó temprano, preparó el desayuno, despertó a Sofía, y comieron en silencio, cada una pensando en lo suyo. Después del desayuno Ana le dio masaje a Sofía, y sus manos se movían de manera habitual, segura, pero sus pensamientos estaban lejos, pensaba en Salazar, en qué pasaría cuando lo arrestaran, en qué le diría a Sofía, cómo le explicaría que su padre era un asesino. A las 9 de la mañana se escuchó el sonido de un auto, y Ana miró por la ventana, la camioneta negra de Salazar se acercó, se detuvo, y de ella bajó el mismo Salazar, alto, con traje gris formal, rostro pesado. Ana sintió como todo se le contraía por dentro, él nunca venía tan temprano, algo había pasado, algo estaba mal. Salazar entró sin tocar, abriendo la puerta de golpe, y pasó a la sala donde Ana estaba sentada con Sofía en el sofá, y su rostro era de piedra, impenetrable. Sofía, prepárate, dijo con frialdad sin saludar, te vas a un centro especializado, hoy, ahora mismo. Ana se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo lo decidí, me voy a casar, Vanessa no quiere ver a una niña enferma en la casa, Sofía va a estar mejor en un centro, ahí hay profesionales, ahí tiene todo lo que necesita. No. Gritó Sofía, y su voz era tan aguda que Ana se estremeció, no voy a ir. Quiero quedarme con Ana. Vas a ir a donde yo diga. Salazar dio un paso adelante, agarró a Sofía del brazo, la jaló hacia la puerta, y la niña gritó, lloró, se resistió. Ana se lanzó adelante, agarró a Sofía del otro brazo. Suéltela. No puede hacer esto. Es su hija. No es tu problema. Rugió Salazar, y en sus ojos había tal furia que Ana retrocedió, tú aquí no eres nadie. Estás despedida. Lárgate de mi casa. No.
Ana, no te vayas. Sofía lloraba, se aferraba a Ana, y Ana la abrazaba, la apretaba contra sí, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Y en ese momento la puerta se abrió de golpe, y en el umbral entró Daniel con uniforme, armado, y detrás de él 3 policías. Salazar se quedó inmóvil, palideció, soltó a Sofía. ¿Ricardo Salazar? La voz de Daniel era oficial, dura. Sí, soy yo, ¿qué necesitan? Salazar intentó controlarse, se enderezó, pero Ana veía cómo le temblaban las manos. Está detenido bajo sospecha de asesinato de Fernando Herrera, tenemos orden de arresto y de allanamiento de su casa, por favor acompáñenos. ¿Qué? ¿Están locos? Soy subsecretario de gobierno. Tengo fuero. Voy a llamar a mi abogado. Tenemos autorización de la fiscalía, su fuero fue levantado, uno de los policías dio un paso adelante, sacó las esposas. Es una trampa. No tienen pruebas. Salazar retrocedía hacia la pared. Las pruebas ahora son suficientes, Daniel sonrió con ironía, póngase las esposas. Salazar miró a Ana, y en sus ojos brilló comprensión. Fuiste tú. Ana se levantó cubriendo a Sofía con su cuerpo, pero no respondió nada. Los policías pusieron las esposas y llevaron a Salazar hacia la salida. Caminaba tambaleándose, murmuraba algo sobre contactos y abogados, pero su voz sonaba insegura. Cuando se lo llevaron, Sofía preguntó en voz baja. ¿Y qué va a pasar conmigo? Te vas a quedar conmigo, Ana la abrazó fuerte, te lo prometo. Sofía se apretó contra Ana, la abrazó, y Ana le acariciaba la cabeza, le susurraba. Todo está bien, cariño, estamos juntas. El año pasó como un solo día, lleno de cambios y felicidad tranquila. Juzgaron a Salazar, el proceso duró 2 meses, y Ana dio su testimonio, contó sobre esa noche de julio, sobre las últimas palabras de Herrera, y el juez escuchaba con atención, y los abogados intentaban impugnar las pruebas, pero la grabación y el frasco con las huellas eran irrefutables. En el allanamiento encontraron correspondencia con cómplices sobre el centro vacacional, documentos de empresas ficticias a través de las cuales pasaban sobornos, cuentas bancarias a nombre de testaferros, todo lo que Daniel había estado recopilando durante un año. La sentencia fue severa, 15 años de prisión por asesinato y corrupción. A Daniel lo restituyeron en su puesto de detective, el caso tuvo publicidad, la prensa escribía sobre el funcionario corrupto y el policía valiente que durante un año había reunido pruebas contra él, y la dirección no podía ignorar la opinión pública. Daniel volvió a su antigua oficina y sus colegas lo recibieron con aplausos. El director del hospital llamó a Ana una semana después del arresto, se disculpó, se excusó, dijo que había sido obligado, y le ofreció volver al trabajo, pagándole el sueldo de todo el tiempo que no trabajó más un bono, llamándolo compensación por daño moral. Ana volvió a urgencias, se puso la bata blanca, tomó en sus manos el maletín familiar, se subió a la ambulancia junto a Roberto que le hizo un gesto silencioso como a una vieja amiga, y sintió que había vuelto a casa. Servicios Sociales le entregó a Sofía a Ana después de largas verificaciones y conversaciones con psicólogos, y cuando Ana recibió los documentos lloró de felicidad, y Sofía la abrazaba y le susurraba. Ahora eres mi mamá, ¿verdad? La operación en los tendones la hicieron 2 meses después, era compleja, requería larga rehabilitación, y Ana pedía permisos en el trabajo, estaba a su lado, le daba masajes cada día, hacía fisioterapia con ella. Y después de unos meses Sofía dio sus primeros pasos seguros sin apoyo. Daniel venía seguido, al principio por el caso, pero después empezó a pasar sin motivo, le traía juguetes y libros a Sofía, ayudaba a Ana, y Ana notaba cómo la miraba, cómo su mirada se demoraba, cómo encontraba excusas para tocarle la mano, y su corazón latía más rápido cuando escuchaba el sonido de su auto. Una vez, cuando Sofía se durmió y estaban sentados en la cocina, él guardó silencio largo rato, después tomó la mano de Ana y dijo. Ana, yo. Me enamoré de ti, no sé cuándo pasó, tal vez ese día cuando viniste a la cafetería, o cuando te vi abrazar a Sofía, pero lo sé con certeza, quiero estar contigo, ¿te quieres casar conmigo? Y Ana, sonriendo entre lágrimas, respondió, sí. Se casaron en privado, sin boda grande, solo ellos 3 y 2 testigos, y Sofía estaba parada entre ellos con un vestido blanco elegante y un ramo de flores silvestres, y cuando los declararon marido y mujer la niña gritó. Ahora tengo papá. El verano pasó en rehabilitación, Sofía caminaba cada vez mejor, su habla se volvía más clara,
y los médicos decían que para el otoño podría ir a la escuela. El primer día de clases resultó soleado y cálido, y cuando Sofía salió de su cuarto con el uniforme escolar, con un moño blanco en la trenza, sus ojos brillaban de emoción. Parezco una estudiante de verdad. Eres una estudiante de verdad, Ana la besó en la cabeza, la mejor. Caminaron hasta la escuela despacio, Sofía iba tomada de la mano de Ana, y Daniel iba al lado con un ramo de crisantemos blancos. El patio de la escuela estaba lleno de gente, y Sofía de repente apretó la mano de Ana. Mamá, papá, ¿y si no puedo? Si vas a poder, cariño. Ana se agachó junto a ella. ¿Recuerdas cuando encontraste ese frasco? Lo lograste, aunque tenías miedo. ¿Y el abuelo Fernando estaría orgulloso de mí? Muy orgulloso, estaría feliz de ver que ahora todo está bien para ti. Sonó la campana, y llamaron a los de primer grado a la formación. Sofía fue caminando, mirando hacia atrás por encima del hombro, y cuando la ceremonia terminó, se dio vuelta una última vez y gritó para todo el patio. Mamá. Papá. Los quiero. Y corrió detrás de su clase, sin tropezar, casi como una niña sana normal, y el moño blanco se veía entre la multitud de niños. Ana la miraba alejarse y lloraba, y Daniel la abrazó por los hombros. Ana miró el anillo de matrimonio en su dedo, después a Daniel, y él le sonrió, y caminaron de regreso a casa tomados de la mano, y tenían toda una vida por delante, pero ahora eran 3, y eso significaba que podían con cualquier cosa. Y en la escuela detrás de la ventana Sofía estaba sentada en su pupitre, abría su primer libro de texto, y cuando la maestra preguntó quién quería leer la primera palabra, Sofía levantó la mano primero. Y su voz sonaba clara y segura, y nadie en la clase se reía de su forma de hablar, nadie señalaba con el dedo, porque aquí ella era simplemente Sofía, alumna de primer grado, igual que todos los demás. Y ese era el milagro más grande de todos. Gracias por escuchar hasta el final, estuvieron con el canal Corazones Reales. Les pido disculpas por los posibles errores. Suscríbanse si les gustó, y denle me gusta, espero sus comentarios.